El mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania no deja de lanzar a los ataques unidades de la 82ª Brigada Aerotransportada, las brigadas 47ª y 65ª de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Hoy, como ayer, grupos de asalto ucranianos, apoyados por la artillería, atacaron nuevamente las posiciones rusas en la línea Rabotino-Verbovoye. En los últimos días, los ucranianos casi han detenido los ataques frontales en Rabotino, en dirección Orekovki del frente de Zaporozhye. Ahora las Fuerzas Armadas de Ucrania han cambiado de táctica y están intentando rodear la aldea desde el este hacia Verbovoye. El Estado Mayor ucraniano informa que hay un avance de 1 kilómetro en esta dirección. Ahora los combates supuestamente ya están en las afueras de este asentamiento. Las fuerzas ucranianas continúan utilizando activamente municiones en racimo, tratando de expulsar a las tropas rusas de sus posiciones mediante bombardeos. Mientras tanto, al haberse metido en las defensas del ejército de Rusia en Rabotino, que generalmente permanece en la zona gris, las unidades ucranianas corren el riesgo de encontrarse en una bolsa de fuego, bajo el fuego constante de las Fuerzas Armadas rusas desde los flancos y la amenaza de perder capacidades de suministro. Para evitar tal escenario, las fuerzas ucranianas deben nivelar la línea del frente en este sector. Pero tales maniobras se ven obstaculizadas por la defensa tenaz y activa de los combatientes de la Federación Rusa. Durante la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el ejército ruso utilizó repetidamente la táctica de abandonar temporalmente la primera línea de defensa en áreas pequeñas, en caso de que el ataque de los ucranianos fuera demasiado intenso. Después de eso, los Buzniki, que celebraban la victoria, fueron destruidos metódicamente por todos los medios de destrucción. Luego los combatientes rusos contraatacaron y regresaron a sus posiciones. La tarea principal del comando ucraniano en dirección Orekovki sigue siendo el acceso a Tomak, para lo cual, una vez más, es necesario superar las posiciones de varios niveles de las tropas rusas. Al parecer, precisamente para solucionar todos estos problemas se está lanzando el ataque a Verbovoye. Al mismo tiempo, al sur, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentan avanzar hacia Novoprokopivka. Según el mando ucraniano, en el norte de la Federación Rusa, el ejército de Rusia mantiene presencia en las zonas fronterizas, manteniendo 3 grupos de tropas en las regiones de Briansk, Kursk y Belgorod, para inmovilizar a las Fuerzas Armadas de Ucrania e impedir su traslado a áreas de operaciones de combate activas. Si esto no es simplemente otra tontería propagandística del ejército de Kiev, entonces es una decisión bastante correcta del comando ruso, hacer que en Kiev tengan miedo de la apertura de un segundo frente, que ahora está completamente dentro de las capacidades del ejército ruso. También continúan los intensos combates por el pueblo de Rabotino. La parte sureste todavía está en manos de los infantes de Marina y de la infantería de Rusia. Las fuerzas de Ucrania no han podido avanzar hasta aquí desde hace varias semanas. Se informarán más detalles sobre las batallas por Rabotino en un nuevo resumen. En Verbovoye, los ucranianos avanzan en pequeños grupos de hasta 15 militantes, últimamente casi siempre sin vehículos blindados, dejando los aviones de ataque a merced. La propia Verbovoye está bajo el control del ejército ruso. En sus proximidades hay literalmente montañas de cadáveres de militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Varias unidades de material ucraniano que llevaban grupos de asalto al desembarco, fueron alcanzadas a distancia por el fuego de artillería ruso. Durante la noche, 2 grupos de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania que intentaban abrirse paso en las afueras de Verbovoye, fueron completamente destruidos, informó anteriormente el gobernador Balitsky. Por la mañana y por la tarde fueron derrotados varios grupos de asalto más.